Hola, buenas tardes a todas. Es un gusto tenerlos acá. Eh, Primero quiero agradecer su presencia y tomarme unos minutos para agradecer a la Sala 101, a Carlos Sosa. Hoy estamos concluyendo el primer ciclo de conversatorios de la música local en Fontibón. Fueron 5 charlas alrededor de los trabajadores de la música en la localidad, y es el resultado, este proyecto es fruto de las becas de Escultura Local. Conversando la música local me la imaginé en principio como un ciclo en el que yo conversaba principalmente con músicos, y luego diseñando el proyecto no, quiero encontrar a personas que trabajen con la música, que sean trabajadores de la música, sin que necesariamente sean músicos o artistas, y empecé a investigar, a explorar, a ver con qué me encontraba y también en dónde podía hacer estos conversatorios. Y así me encontré, y lo he repetido a lo largo de estas 5 charlas, con escenarios maravillosos que yo no conocía, a pesar de que he vivido toda mi vida en la localidad, y a pesar de que he hecho gestión cultural, o que hice gestión cultural durante muchos años, pero siempre en este circuito como casi invencible, que es el del centro y de Chapinero. E indagando me encontré con lugares preciosos como el Teatro Experimental de Fontibón, la Sala Augusto Boal que tienen allí, el Centro Cultural Casa Turquesa y esta Sala 101. Y digo que son preciosos y que son tesoros, sobre todo, no solo porque existen, sino por las personas que hacen posible que estos espacios existan, y que en una localidad como Fontibón personas apuesten por el arte, por las manifestaciones artísticas y estéticas, por la tecnología, como es el caso de esta sala, que todas sus actividades están absolutamente ligadas al desarrollo tecnológico junto al arte. Así que muchas gracias a Carlos y a todas las personas de la Sala 101. Gracias a ustedes de nuevo. Y ya entrando en materia, mi invitado de hoy, acá a mi siniestra, hoy sí lo puedo decir en confianza, está Tailo Díaz, periodista musical, gestor cultural, irredento, amante de las músicas tradicionales colombianas. Yo no recuerdo en qué momento nos conocimos con Tailo, pero lo que sí sé es que fue en esta cosa de hacer gestión cultural, cuando yo hacía conciertos, Tailo venía a los conciertos, o nos encontrábamos por ahí en algún mercado cultural. Yo no me acuerdo bien cuándo nos conocimos, pero en una de esas conversas que teníamos, me dijo: no, es que yo vivo en Fontibón, y yo también, y desde ahí supimos que éramos vecinos. Cuando yo lo llamé a invitarlo a esta conversación, llevamos mucho sin hablar, y me dice que todavía somos vecinos, y yo sí, por eso lo estoy llamando. Entonces, bueno, Tailo, muchas gracias por aceptar la invitación. Para las personas que vienen por primera vez, esta es una conversación que va de la mano de la música, es decir, no es posible sin hablar de música, y es la música la que nos lleva, y esperemos que nos lleve a buen puerto. La idea es conocer un poco la vida de Tailo, el oficio de Tailo, a través de la música. Entonces mi primera pregunta, y como siempre, es: ¿cuál es el recuerdo musical más antiguo que usted tiene en su vida? Bueno, muchísimas gracias, Humberto, por la invitación, y muchísimas gracias a Sala 101 por abrir las puertas de este espacio maravilloso que hemos conocido a través de estas conversaciones de la música local. Mi primer recuerdo musical casi que también es a la vez mi primer recuerdo radial, y esto va a ser una constante en mi vida. En las mañanas, mi papá, mientras nosotros nos alistábamos para ir al colegio, cuando mis hermanos se alistaban para ir al colegio y yo todavía no iba, él sintonizaba el radio en la cadena Melodía de Colombia, la que mandaba en sintonía en esa época.
Y a esa hora el noticiero tenía una sección tal vez que era Cundinamarca al día. La cadena Melodía era de un señor político, Páez Espitia, entonces pues él mantenía controlada la región a través de su noticiero, con las noticias como se hace todavía, y él desarrollaba ese noticiero que tenía una cortinilla del maestro Jorge Ariza. Tuve que recurrir a la asesoría de la maestra Corita para que la directora de la Fundación Bandolitis, para que me dijera cómo se llamaba la canción, porque nunca tuve certeza del título. Entonces me tocó llamar a la maestra Corita y decirle: maestra, yo necesito saber el nombre de una canción que dice como tarararán, tarararán, tararán. Y ella se dio mañas de descifrar con esa melodiosa tarararán el nombre de la canción, que es Los Esteros del Camaguán, del maestro Jorge Ariza. Uno de los favoritos, como me dices tú, en tu casa y en mi casa teníamos casetes de él y tal vez un long play por ahí, y siempre estuvo muy presente en las fiestas de la casa. Entonces ese es el primer recuerdo, Los Esteros del Camaguán, que para quienes no lo referencien, de pronto podemos ponerlo un poquito, aunque ya estaba por ahí sonando mientras entraban. Con eso les dimos la bienvenida. Este es el señor Jorge Ariza. Pues ya que estamos hablando de recuerdos, creo que era el músico favorito de mi abuelito Humberto, bendito sea, y por ahí es el favorito de mi padre y de mis tíos, y siempre es una alegría ponerlo. Sí, un poquito de eso. Entonces sonaba la canción y entraba el locutor diciendo como: la cadena Melodía presenta Cundinamarca al día. Y empezaba a nombrar con la dirección de Efraín Páez Espitia, en la redacción el hijo de Efraín Páez Espitia, y leía las noticias el nieto tal vez de Efraín Páez Espitia, no sé, una cosa así. Perdón que le corté la canción, pero luego no Sí, quiero que nos bajen el video por derechos. Total. Y cuando usted le tarareó la canción a Corita, ¿supo cuál era ella? Sí, ella al ratito, como a las 2 horas que se desocupó y pudo, me dijo: se llama Esteros del Camaguán. Es de reconocer el oído de la maestra que descifró eso. O sea que su vida, digamos, es un permanente camino y búsqueda de la música y de la radio, ¿no? Porque su merced actualmente se dedica, entre otras cosas, a la radio. No vamos a hablar de eso todavía, pero sí me causa mucha curiosidad cómo desde el principio, desde que aparece la música en su vida, también aparece la radio y los medios de comunicación. Todo el tiempo. En la casa creo que por cada habitación había un radio, y nosotros tuvimos tienda primero y panadería después. Obviamente había radio. Y una cosa que me parecía curiosa, por ejemplo, con respecto al tema de los Esteros del Camaguán y de este noticiero, es que yo no entendía cómo funcionaba la radio, y se me hacía raro que cuando yo iba de vacaciones donde mis abuelos en el municipio de Guachetá, en la provincia de Ubaté, en Guachetá mi abuelo ponía casualmente el mismo noticiero, y entonces yo decía: ve, este aparato tiene la misma música que el aparato que está en mi casa, porque pues no sabía cómo funcionaba. Pensaba. ¿Cuántos años tenía usted ahí? Creo que estamos hablando de 5 años por ahí. Entonces se me hacía muy curioso eso, porque yo no entendía por qué era el mismo sonido allá y acá. Entonces ese sonido también me rememora un poco mis vacaciones donde los abuelos, vacaciones que a veces se prolongaban todo el semestre, y yo volvía a la casa hablando con acento y mis hermanos me la montaban por eso. Por ruralito. Bueno, ya que está hablando de estos recuerdos tan jóvenes, y nos cuenta que en su casa había un comercio, luego una panadería, primero una tienda. ¿Qué música, además de la radio y de la radio Melodía, qué música se escuchaba en su casa cuando no era radial, o cuando la radio se convertía en musical y dejaba de ser noticiosa? ¿Qué recuerda usted que se escuchaba en su casa? Ahí, digamos, una cosa muy presente, y es que mi mamá escuchaba, mientras atendía la cafetería, escuchaba particularmente La Voz de Colombia, Radio Horizonte, Radio Monserrate,
como entre esas se movía ella. Baladas, todas las baladas del mundo me las conocí. También otro recuerdo así muy de pequeñito es Juan Erasmo Mochi, creo que se llamaba, un tipo español. ¿Qué hay en tu mirada? Julio Iglesias, que no sé por qué a mi hermano lo ponían a veces a cantar Río Revuelto. Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía y eso. Con la apertura de la panadería viene otra música que se incorpora, que es la música que traen los panaderos. Pues algunos de ellos con radio, pero tuvimos en particular un panadero que los fines de semana, el sábado a las 12, se quitaba su traje de panadero y salía con una camisa de esas que sacan ojos, de cuello hasta el hombro, de color verde esmeralda, con chaleco y pantalón terracota, y él era el cantante de una orquesta que tenía ese uniforme. Y la primera vez que yo escuché una serenata fue este señor, el muchacho, el panadero, Luis Cucaita se llama él, llevándole serenata a la señorita que nos colaboraba en el comedor, pues porque se vendían almuerzos. Entonces la primera serenata que llegó a la casa fue del panadero para la señorita de la cocina, y fue con conjunto vallenato. Okay. Ella era tolimense y él no recuerdo qué otras canciones cantó, pero un paseo que se llama Campesina Ibaguereña, que creo que es de un compositor huilense. Ese es uno de los temas que estuvo presente esa noche en la serenata. Campesina Ibaguereña, ¿por qué no bajas de la montaña? Y, o sea que con don Luis vino otra música. Claro, y era muy agradable además porque fue la primera vez que hubo guitarra en la casa. La guitarra se la habían comprado a mi hermano para que aprendiera, pero pues no sé si ya llegó y si nos puede sacar de la duda si la aprendió. Pero la guitarra, particularmente pues el señor don Luis, viendo que estaba la guitarra, pues él la cogía y le sacaba sones y la hacía sonar, y según él cantaba en inglés canciones de los Beatles, y pues ahí nos entretenía en la mañana de los sábados mientras iba trabajando, iba haciendo música. O sea que tenía un gusto musical muy amplio él. Sí. Vallenato, Beatles, quién sabe, ¿qué más? Sí, y pues además porque la orquesta entiendo que era tropical. Ya, entonces, claro. Igual el señor cantaba todos los días de la vida mientras estuvo ahí, todos los días lo escuchábamos cantar con el molinillo, con el rodillo y con la argolla que tenía. Entonces hacía, no sé cómo hacía, pero hacía música, hacía la percusión de ciertas cosas. Ajá. Y bueno, esa era una constante de él. Y pues recuerdo mucho en particular una canción de Piero, y una mañana mientras el café mezclaba en una servilleta blanca yo te dibujaba. Entonces lo recuerdo mucho a él cantando esa, era como de sus favoritas. Y ahí pues vino esa otra sonoridad al interior de la casa, pues cantante y panadero. Todo el mundo además. ¿Y en qué momento empieza usted a escuchar la música que usted quiere? ¿Y qué música es? O sea, ¿cuántos años tiene cuando usted dice como, esta es la música que yo quiero poner porque me gustó esta canción o me gustó este sonido, y de ahora en adelante yo mando en la música que yo quiero escuchar cuando lo puedo hacer? Pues todavía no recuerdo la razón por la cual mis hermanos compraron una grabadora entre ellos dos. Yo no tenía participación en la grabadora, pero pues... O sea, usted es el tercero de tres hermanos. De 3 hermanos, el cuarto de 4 ya. Del primer patrimonio de mi papá, el tercero de la casa, y ellos dos hicieron un ahorro y compraron una grabadora. Y a mí pues no me incluyeron en esa compra, pero pues por eso después me la tiré. No, mentiras. Pero sí, era la grabadora de la casa, y entonces pues era lo que ellos ponían. Entonces Radio Tequendama era como lo que todo el tiempo se escuchaba, una radio que era muy particular. Hoy en día hablan de crossover, pero pues el crossover hace rato lo había inventado esa emisora, que tenía algo que se llamaba el patico discotequero, y que fácilmente tenía en el número 1 Another Unvinted Dust de Queen, y en el número 2 fácilmente podía estar Rocío Jurado con Ese Hombre. Y así por el estilo el resto del listado, o sea, mezclaban lo que fuera. Entonces
pues yo al comienzo escuchaba lo que ellos ponían. Yo cuando ya pude meterle mano a la grabadora, pues empecé a escuchar, particularmente por la diferencia de edad con mi papá, empecé a escuchar fútbol con él. Era como lo único en lo que podíamos coincidir. Entonces, pues, él se sentaba a escuchar el partido y yo me ponía a jugar el partido que él estaba escuchando ahí en el hall de la casa, en medias y con una pelotica de tela, y pues me ponía a jugar como si fuera el partido. Y él dejaba la emisora en Caracol y a veces, pues ya por las noticias y por todo lo demás, se quedaba la emisora bastante tiempo ahí, y de pronto los sábados empecé, ya cuando yo creo que empecé a tener algún criterio pues como para escuchar lo que yo quería, puedo decir que lo primero que escuché fue salsa con estilo, además, de Jaime Ortiz Alvear. Y además porque pues me gustaban mucho los programas que él hacía. Aparte de ese programa hacía algunos concursos. La primera vez que salió mi voz en radio fue llamando a contestar una pregunta que él hizo para regalar boletas para ir al estadio. ¿Y ganó? Contesté mal, pero me escuché en radio por primera vez. Bueno, salsa. Y hablando aún de la juventud y de la infancia, una cosa era la música que se escuchaba en su casa, otra la que se escuchaba en la panadería, en las tiendas. Cuando usted salía de su casa, ¿qué música sonaba en su barrio? Y también qué ruido, cómo recuerda el ruido de su barrio, y si siente que ha cambiado o no. Pues desafortunadamente el ruido que nunca ha cambiado es el de los aviones. Y digamos que había una cosa particular, y era los altoparlantes del Colegio Costa Rica y de la Escuela de la Cabaña, o la Luis Ángel Arango, bueno, no, la Luis Ángel Arango tal vez. Ellos tenían cornetas de estas de altavoz, y en esas cornetas a la hora de los descansos ponían cosas como popcorn, de esa música instrumental. Esa vaina la ponían casi todos los días como para anunciar la salida al recreo. Y otras instrumentales así de ese estilo, como las que le ponen a uno en los call centers, pues eso lo ponían como para el descanso, pero también ponían rondas infantiles. Mambrú se fue a la guerra y cosas de esas. A veces no distinguía yo si era de la Luis Ángel Arango o si era de la Costa Rica, pero había... O sea, alcanzaba a llegar hasta su casa. Sí, esos sonidos llegaban a la casa. Había algo particular también, y era, es decir, a qué sonaba la calle, a qué sonaba el barrio, pues por temporadas, las procesiones, ¿no? Y en particular yo no escuchaba, no entendía bien las letras de las canciones, y pensaba que la Virgen María era hincha de Millonarios o algo así, porque yo escuchaba que la gente pasaba cantando: es María la blanca paloma que ha vencido a América. Me parecía una maravilla que la Virgen fuera. Qué delirio. Entonces eso, y las procesiones y la música de las procesiones en la Semana Santa. Por el tema de la panadería, nosotros teníamos un encargo, un pedido de pan en Villemar, y todas las tardes yo hacía un recorrido que abarcaba Arabia, Ferro-Caja, hasta llegar a Villemar. Y era una cosa muy particular, y fue de las cosas que más me gustaba a mí por pasar por Ferro-Caja. Ahí tenía la sede de una orquesta que, si mal no recuerdo, se llamaba La Nota. Y no se me olvida haber pasado una tarde y haber escuchado a la orquesta ensayando una canción de Andy Montañez. Me dices que te has vuelto a enamorar y yo no te comprendo. Entonces, o sea, la orquesta sonando dentro de un garaje. Y yo dije, no, pues me toca esperarme a que acaben la canción acá, así me demore en llegar el pedido, porque esto, o sea, hay una orquesta dentro de un garaje, o sea, eso me parecía, y había un logo ahí, creo que por eso me parece recordar que era Orquesta La Nota, ahí en Ferro-Caja. Entonces, esa orquesta pues fue como algo que me marcó. Yo creo que ensayaban los jueves, entonces para mí la ida a llevar el pedido de los jueves era particular, porque pues iban montando canciones, particularmente merengue y salsa. Entonces era un sonido muy particular. Había algunos bares de mala reputación,
que también pues ponían música muy fuerte. Cerca a la casa funcionaban dos montallantas y en uno de esos montallantas al lado, en la esquina donde hoy funciona una pizzería, en la 100 con 23, en el semáforo, ahí en ese lugar quedaba un montallantas en la esquina y al ladito una tienda pequeña, y en esa tienda pequeña era administrada por una familia paisa, cuyos hijos también eran pues trabajadores, o uno de los hijos era trabajador del montallantas y las hermanas pues atendían ese sitio. Y entonces fue la primera vez que empezaron a poner música muy fuerte y como arrabalera pues eran, afortunadamente en esa época no estaba ni Jesse Uribe ni nada de esas cosas, pero pues habían cosas similares así, con todo respeto. Y pues era eso, eran como corridos mexicanos y cosas así, que no eran como lo normal de lo que se escuchaba en ese sector. Eso también lo recuerdo. Y otro recuerdo también puede ser el de las bandas de los colegios, ensayando en los perímetros cercanos, la de los Andes, la de el Socorro, la de el Académico. A veces ensayaban al interior de los patios, pero también a veces daban como el giro pues por donde debían ir, y ese es otro recuerdo de esa época. Y había una casa donde hoy queda un lavadero en la 97, en el Rubí, la 97, donde hoy queda ese lavadero que funcionó ahí cerquita, creo que un Justo y Bueno, una cosa ahí. Ahí en esa esquina siempre había música, particularmente los sábados en la mañana, había música, baladas americanas y rock. Elton John, o sea, yo la primera vez que escuché a Elton John lo escuché pasando por frente a esa casa. Y la primera vez no la primera vez, pero sí, digamos, me acuerdo mucho también que también ahí escuché a Kenny Rogers con el tema de Lady, particularmente. Un montón de como que usted podría mapear muy bien su barrio, ¿no? Y los barrios alrededor de su barrio a partir de sonidos. ¿Había algún lugar, para terminar, digamos, esta parte, donde usted pudiera acceder a música, digamos, por su cuenta, en Fontibón, o cuando usted empieza a adquirir música ya es más grande, o ocurre algo así en el barrio? El primer disco que yo compré, que por ahí de pronto rotó en las imágenes, el primer disco que yo compré es Innovations del Gran Combo de Puerto Rico de 1985. O sea, yo tenía 14 años. Ese fue, o sea, ahorré o alguna cosa hice, no, sí, ahorré. Y lo compré, no, sí, ahorré, créanme. y pues llevaba un pedido de pan todos los días, me merecía algo. Entonces, ese disco recuerdo que había en el segundo piso del Cafam. Ajá. Ahí Sí, funcionaba un almacén de discos. Fue creo que la primera tienda de música que yo conocí. Había otra creo que por el lado de una papelería que quedaba por la 100, que se llamaba el Tipitín es bajando. Otra, Pitágoras. Ahí cerca creo que quedaba otra tienda de discos, pero donde yo compré mi primer disco fue en la tienda de discos del almacén Cafam. ¿Y por qué Innovations del Gran Combo? Porque en ese disco venía una canción que había estado súper pegada, que la había puesto, la primera vez que la escuché la puso Jaime Ortiz en Salsa con Estilo, que era Resignación, y luego en Olímpica, cuando Olímpica era buena, en Olímpica Estéreo daban mucha salsa y era, digamos, por donde uno recibía la salsa antillana y la música del Caribe llegaba mucho por ahí. Había una canción que se llamaba Camino de Amapolas, que era de un compositor, o es de un compositor colombiano, que es, se me escapó el nombre, bueno, Romero, que es cantante también, y Gabriel Romero, el Cumbia Romero. Rumba Romero. Él es el compositor de Camino de Amapolas, que también estaba dentro de ese disco. Entonces esas dos canciones, curiosamente fue las que después menos escuché, porque encontré en el disco una versión de Años, de Pablo Milanés, hecha por el Gran Combo,
y una canción en particular que se llamaba Prosigue. Y en esa época pues como que el tema de la autosuperación y eso no estaba tan prostituida como hoy en día, entonces era una canción que me parecía chévere para darse uno moral. Bueno, entonces le propongo que volvamos a escuchar un poquito de música y seguimos. Sí. Listo, acá va. Estas canciones las ha escogido Tairo, por supuesto. Es como una suerte de rápida banda sonora de su vida. La tutuma mediana y lastime la pirinola, la mejor va que mi mamá, con lo tan buena lechera. Bueno, preséntenos esa canción, por favor. La Pirinola es una canción, el primer sencillo del segundo álbum de Jorge Velosa del 82, tal vez, estaríamos hablando. Y es la primera canción que incluye un rap en Colombia. Y un rap que yo escuchaba en la finca de mis abuelos cuando iba a pasar allá, del 81. Y era un rap que es la conversación de un campesino que yo escuchaba con su vaca y con sus vecinos. Hay una parte de la canción en la que dice Jorge Velosa algo como: "A con tu marinela pirinola por Cristo santísimo, semejante vaconón tan hijo de maíz y disque carranguearse así nomás, y luego qué diablo estaba buscando por allá entre el vallao, ajijuna vaca, ajijuna vaca". Era la primera vez que yo escuchaba, digo que es un rap, porque digo que es la primera vez que yo escuchaba algo relatado dentro de una pieza musical, algo hablado dentro de una pieza musical. Algo recitado. Algo recitado como pues lo hacen los MCs en el rap. Entonces, tengo ese apunte de decir que es la primera pieza de rap que yo escuché. ¿Y cuántos años tenía cuando escuchó esa canción? 10 años, y esta canción hace parte de otro tema que tiene que ver con la música en mi casa, que es mi abuela. Mi abuela Emilia, la que siempre le ganó al sol. Ella era una bailarina experta, era una mujer con mucha influencia de temas y de cosas indígenas, de sabiduría, de saber curar males, de saber preparar menjurjes, de saber quitarle el cuajo y el pujo y esas vainas que le van a los niños y a las señoras cuando se les caía la matriz y toda esa vaina. Entonces ella era una persona muy enterada de esos temas, que distinguía cuándo saber sembrar, cuándo saber recoger, por qué la luna, por qué no en esta fase sino en la otra. Y creo que ha sido la única música en esta familia nuclear con una dulzaina que hacía sonar a ritmo de torbellino. Y ella, digamos que ella tenía siempre un punto particular en las fiestas, o sea, las fiestas paraban en un momento determinado para que ella sacara la dulzaina, y a la vez que iba tocando, iba bailando, y pues todos íbamos aprendiendo y le seguíamos el paso. Ah, qué bonito ese recuerdo. Entonces, entre los carrangueros y el Gran Combo, ya ahí empiezan a pasar unos años. Hablemos brevemente de su época escolar ya más grande. ¿Qué música escucha usted de joven, de adolescente, previo no sé, a su paso ya a la formación académica? Pues digamos que el cruce entre la infancia y la adolescencia se ve marcado por el ingreso mío al grupo juvenil de la parroquia de San José, cariñosamente llamado el grupo Beni Gil. Y ese grupo juvenil... Pero tiene que contar por qué. Bueno, no, pues lo que pasa es que muchos chistes. Era un grupo lleno de gente muy chistosa, gente muy compleja, picaresca, que hacía lo que normalmente cualquier adolescente hacía, pero con la ventaja de que las señoras madres de las niñas que pertenecían al grupo pues creían que eran gente muy sana y muy buena, y lo eran, pero pues no dejaban de pasar ciertas cosas también normales. Ellas pensaban que los muchachos del grupo juvenil no se iban a emborrachar, ni fumaban, ni tomaban, ni hacían cosas, ni grafitis en la calle, ni nada de esas porquerías que hacían los demás que no eran de eso. Entonces, pues pasaban cosas. Y
Yo ingresé al grupo porque quería goterearme las boletas de la ida a ver a Juan Pablo II. Cuando él vino, pues solamente quienes pertenecían a grupos de la iglesia podían ir. Y pues yo quería ir, entonces pues mi hermana ya hacía tiempo y mi sobrina hacía tiempo estaban en el grupo. Entonces pues me dijeron, si quiere ir, le toca ir a un retiro y a un encuentro, un poco de cosas, y yo, pues bueno, pues toca. Y ahí entré, y ahí pues empecé a conocer a las amigas de mi hermana, y entonces eso pues ya cambió la perspectiva, porque pues bueno, claro. era más cercano así, era más fácil. Y eso pues fue generando y degenerando otros encuentros con otros amigos, algunos de ellos presentes. Y esta música que empezamos a encontrar allí, pues aparte de ser el alto escúchame de la iglesia, el de los cantos pues de cada parte de la misa y todo esto, pues va generando también un intercambio con otras músicas y un intercambio con lo que ellos escuchaban. Y recuerdo que en algún momento, por ejemplo, para un trabajo del colegio, Tato me hizo un fondo musical de música llanera, de pasaje llanero, para una exposición que yo tenía sobre la región de los llanos, y grabamos ese pasaje que él fue a la casa y lo interpretó, y lo grabamos ahí en el equipo de sonido, y ese cassette yo lo ponía, y sobre ese cassette yo improvisaba unos versos. Entonces era como eso, y empezamos a tener otros encuentros fuera de la iglesia, que eran pues los más provechosos, en ir a dar serenatas, por ejemplo, a las niñas del grupo juvenil. Y eso pues ya nos involucró entonces con temas como algunas canciones colombianas, pero también con el bolero, pero también con alguna ranchera, y también con experimentar otras cosas que estaban sonando, y de pronto incluir algún tema pop o algún tema de rock dentro de la dichosa serenata. Dábamos serenatas a las niñas del grupo, empezábamos como a las 11 de la mañana y terminábamos como a las 6 de la mañana en la casa de alguno de nosotros, un poco averiados. Entonces sí empieza a cambiar un poco la manera de escuchar y acercarse a la música en la medida en que usted va creciendo. Cuando usted termina el bachillerato, ¿qué pasa en su vida? ¿Tiene claro que estudiar o va a prestar servicio militar? Y ahí, ¿cómo está presente la música en esa transición que es tan importante? Hay una cosa particular, y es la coyuntura en la que estábamos, de un tema de violencias, de un tema del narcotráfico, pues con su guerra declarada al Estado, pero la explosión del rock en español, pero el furor de el merengue. Y hay una cosa aquí particular en mi familia, así tan andina. Hay una persona en particular al interior de la familia que es quien nos enseña a bailar a nosotros. Para los 15 años de mi sobrina, mi cuñada Amanda, natural de Orihueca, en Magdalena, pues era la única que tenía swing en la familia y la única que nos podía enseñar a bailar merengue y salsa, afortunadamente. Uh-huh. Entonces, para la fiesta de los 15 años, una miniteca así súper, mi hermano químico industrial de profesión se inventó que aguardiente verde, rojo, amarillo, azul, y la gente creía que eso sabía diferente, entonces era rápido cogerse. Y bueno, el tema es que en esa miniteca, en esa fiesta de 15 años, que se abre con el Volveré, super éxito de Wilfrido Vargas, y de ahí en adelante Hay Amor y todos los demás merengues, pues habíamos tenido afortunadamente la ocasión de haber sido asesorados por ella para bailar otra cosa que no fuera el que hacíamos los cachacos, y entonces pues ya pudimos dar vueltas y otras cosas que pasaban en esos ritmos, y el merengue pues nos marca fuertemente, y el rock en español muy muy fuertemente. Entonces pasa que yo estaba cansadísimo de estudiar 11 años seguidos en el colegio Costa Rica, no esperen mucho, pues 11 años en un colegio público, y yo pues no quería estudiar nada, no me metía tiempo a hacer nada porque pensaba que pues no, estoy muy cansado, entonces no voy a descansar este primer semestre, y en febrero estaba desesperado porque no sabía qué hacer y cómo no me metí en nada y cómo no me matriculé en nada, y ahí empiezan a pasar cosas como que la vida empieza a hacer
hacerme varios favores. Entonces miré mi libreta y dije, ¿en qué me fue mejor? En dibujo. ¿En dónde hay un cupo para estudiar dibujo? En el Don Bosco. Dibujo publicitario en el Don Bosco, 9 meses. Yo era el más peladito de los que estaban estudiando de noche allá, y entonces pues los que llegaban eran unos señores ya trabajadores y demás en otros campos. Más o menos al mes de estar estudiando, mi hermano me conecta con una agencia de publicidad donde un amigo de él era director de arte, y él me da trabajo como mensajero inicialmente, y posteriormente como, pues seguía haciendo cosas de mensajería, pero empecé a hacer laboratorio de fotografía, a revelar y a fijar películas y a hacer negativos y varias de esas cosas que se necesitaban para ese momento de la publicidad análoga como se trabajaba. Y ese señor que me dio el trabajo a mí me enseña a escuchar música. Digo me enseña a escuchar música no porque me influencie en que tiene que escuchar esto o en que escuche esto, sino porque yo llegaba los lunes y en esa época Punto 5 de Jorge Barón Televisión, en radio, el show de la radio, daba merengue las 24 horas, y yo ponía esa vaina el lunes a las 8 de la mañana, como si estuviéramos de fiesta, como si viniera la fiesta del sábado y la continuara ahí al interior de mi laboratorio de fotografía, y a él le empieza a incomodar ese ruido y esa algarabía pues mía de un lunes a las 8, entonces me sienta un día y me dice, la música tiene tiempos, tiene ritmos y tiene momentos para ser escuchada. Póngale cuidado a lo demás, no se quede en escuchar lo que usted escucha para bailar. Y yo dije, qué oso, ok. Empecé a poner cuidado a eso, y entonces empiezo a apagar el radio mío y a escuchar lo que viene de afuera de la grabadora de donde estaba la otra parte del taller de diseño. Entonces la mañana era de música clásica en Musicar FM Estéreo o en HJCK o en la emisora de la Tadeo, por ahí. Lo que empecé a escuchar pues era eso, más casetes que él ponía de ciertas piezas musicales que le gustaban mucho, Beethoven particularmente. Había algo de las danzas húngaras, o sea, había cosas que, y pues conciertos en casete de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Y, bueno, o sea, empiezo a familiarizarme con nombres, con sonatas, con sinfonías, con cosas que ignoraba, y eso pues obviamente me hace entender la vida y el mundo de otra manera. Vivo eternamente agradecido con Carlos Gallego por esa guía que me dio. Sobre las 11 de la mañana, los otros diseñadores pedían cacao de que ya cambiemos de música, y entonces ponían Caracol Estéreo, que funcionaba más o menos hasta las 3 de la tarde o 4, y ahí volvía la música entre amigos con Carlos Pinzón a través de Musicar FM Estéreo, creo que era, y él pues a esa hora y hasta las 5 o 6 volvía la música clásica. Yo trabajé 8 años en esa agencia, y fueron 8 años de educación del oído, de estar escuchando cosas más o menos similares, cosas diferentes. Por mi hermano, Mauricio, a mi casa llegaron otros sonidos, cosas como el rock. Él se ganó una vez un disco en Radio Tequendama de un grupo de jazz que se llamaba The Crusaders, y pues a mí el jazz pues no me gustó nunca. En ese momento lo vi como, qué disco tan aburrido, pero luego él empezó a comprar música, y entonces llegó Queen. Una vez me botó un radio, un transistor que me había regalado mi abuela, y para compensarlo, a la persona que le prestó el radio y se lo botó, esa persona le entregó a cambio un disco de Ozzy Osbourne y ¿cómo se llama? Randy Rhoads, Black Sabbath. De Black Sabbath, un disco de Black Sabbath que tenía en la portada unos manes con unas caretas todas raras y tal, y pues según él, no, pues tome esto a cambio de su radio. Pues yo a mí el disco pues yo lo escuchaba, pero pues no me tramaba del todo. Llegó Kiss,
y empezaron a llegar otras cosas. Mi hermana también, pues bueno, antes habíamos tenido la fiebre del disco, entonces Close Up, una crema dental, había sacado un compendio de las canciones más importantes de la música disco, Rod Stewart, John Travolta, Olivia Newton, bueno, un poco de gente, y por ahí pues hubo otras influencias, pero básicamente eso, en el momento de salir yo del colegio y de empezar a caminar en la vida, empiezo a encontrarme también con cosas que mi hermano de pequeño nos había puesto por ahí a sonar, como Les Luthiers, como Mercedes Sosa. En esa época existía una cosa que se llamaba el Círculo de Lectores, y ellos daban música y libros a crédito, y mi mamá estaba afiliada, entonces ella pues tenía toda la colección del Binomio de Oro particularmente, pero también Mercedes Sosa, pero también empezaron a llegar por ahí otras rarezas de esas, y por ahí fui como educando el oído en eso. Y del periodo de la época de la iglesia, pues obviamente también van quedando cosas. Hay un asunto con respecto a la iglesia que me motivó a mí siempre, y es el tema social, y a mi vida llega una persona muy importante, que es el padre Camilo Urrego, que en un momento determinado pues va a ocupar casi unos 12 años de mi vida laboral y de mi trabajo, y de estar haciendo cosas que pues valían la pena hacer en ese momento por la comunidad y pues por la gente. Tuve un programa que él me ayudó ahí a colitar, que era un trabajo con niños de la calle. Ahí conocí el grupo Miramar, porque el grupo Miramar tiene una canción para los niños de la calle, y uno de los niños me la cantó una vez, y yo empecé a buscar quién es el grupo, de dónde la sacaron, y por ahí me encontré con esa otra música. Y siento que particularmente todo ese periodo de este tiempo en el que el padre Camilo estuvo presente en las vidas, pues está registrado y está, digamos, resumido en una canción de Roberto Carlos, que es El Hombre. Listo, pongámosla. Bueno, hay una cosa que, hablando con su merced, la vez pasada me contaba que pues el padre Camilo también en eso de que le acolita cosas, usted termina también enseñando a muchachos, porque uno nos comparte brevemente su experiencia como profesor, ¿no? Como profesor para muchachos de colegio, y su apuesta por enseñar, entiendo que filosofía, religión de una manera diferente. Bueno, sí, pues solamente alguien tan irresponsable como él podía hacer ese favor de recomendarme a mí, y más para el tema de religión y ética. Entonces, pues yo le dije a él, pues chévere, pero déjeme y miramos cómo hacemos que no sea solamente religión católica, sino que en los colegios ya no había historia ni había geografía, y yo pensaba que una manera de volver a tener acercamiento de los estudiantes con la historia y la geografía pues podía ser a través de la religión, de hablar de la historia de las religiones y de ubicarlos un poco históricamente y un poco geográficamente en el mundo. Entonces le propuse que hiciéramos un bimestre de judaísmo, un bimestre de hinduismo, un bimestre de islamismo, y pues obviamente él estuvo de acuerdo. Y como yo, digamos, no tenía experiencia en lo docente, en el tema de la producción de guías y de esas cosas, pues casi que dictaba los mismos temas acomodados a los cursos de cuarto hasta noveno, que era lo que había en ese momento en el colegio. Y pues el manejo de la ética lo enfoqué como por el lado de la autoestima, de que los pelados pues tuvieran como otras visiones de la vida y otras herramientas para su proceso interior. Y bueno, pues por ahí lo sorteé. Yo fui el primer director de grupo, por una generosidad de Angélica y del padre Camilo, que está aquí ella presente, y del padre Camilo, que también está aquí presente, de ser el primer director de grupo de una promoción del Colegio San José de Fontibón. Pues es de esas cosas raras. Yo creo que yo hoy voy al colegio y no me dejan entrar, pero pues ni diciendo que fui el primer director de grupo de ahí. Entonces, bueno, pues eso pasó en ese momento, y después de eso, pues creemos, ¿cierto?, que por el estar peleando con el obispo lo mandaron de aquí de Fontibón a La Victoria, allí nomás,
a la localidad de San Cristóbal, y allá pues estuvimos trabajando 8 años, pero allá había otro tipo de proceso, y era un proceso que tenía que ver con medios de comunicación. Irresponsablemente de nuevo él me suelta ese trabajo, y pues yo creo que enseñé 8 años a no sé cuántos estudiantes, pero puedo dar fe de que hoy en día hay 28 técnicos, tecnólogos o profesionales en comunicación social que pasaron por mi taller, que era un taller como de experimentación vocacional. ¿Y qué pasaba en ese taller? En ese taller hablábamos de radio, hacíamos locución, hablábamos de lo que se veía en la tele, analizábamos noticias, analizábamos contenido de los periódicos, y ellos me pedían que por favor pusiéramos a sonar la emisora del colegio. Nunca he estado de acuerdo en ese tema de poner más ruido al patio, o sea, un bafle grande y para que los peladitos corran y griten y los otros dediquen canciones, pues no me parece que eso sea radio escolar. Entonces yo les dije que más bien por qué no nos dedicábamos a grabar cositas bien hechas, corticas de 5 o 10 minutos, en las que participara todo el grupo, y a partir de eso pudiéramos pues tener otras perspectivas, que le mandaran eso que grabábamos. Ese archivo salía como un WAV o un PEG o alguna cosa de esas, un AVI, y uno se lo mandaba por correo al resto del curso que no estaba en ese taller, a sus compañeros de curso que no estaban en el taller. Entonces hoy hicimos un programa de música, entonces presentamos 3 canciones y hablamos de los artistas que hacían esas canciones. La próxima semana hicimos una radionovela. La próxima semana aprovechamos que hicimos un noticiero por video, y de una vez grabamos ese audio y mandábamos esas cositas. Eso desde ese entonces creo que se llama podcast, y pues en esa época pues de esa manera como que empezamos a hacer eso, y ellos pues calmaron fiebre, y además porque al padre se le ocurrió llevar los festivales de ese colegio a grandes escenarios, Teatro Delia Zapata, Teatro Libre, Fundación Gilberto Alzate, llevar los eventos de los festivales de música, danza y teatro del colegio a esos escenarios, y hacer que los papás vieran a sus hijos pues por el talento y la destreza que tenían y la capacidad que tenían en los escenarios que se merecían. Antes lo hacían ahí en el Centro Comunitario de la Victoria, pues que sin demeritarlo pues no era el mismo espacio en donde se iban a presentar. Entonces eso generó que yo hacía convocatorias, ¿quién va a ser el presentador del próximo festival? Y entonces hacíamos como una competencia entre ellos, y por ahí fueron saliendo gente con mucho talento en la locución, y gente que después afortunadamente fue a dar a los medios también. O sea que este es su primer trabajo, bueno, además de lo que ya había hecho en publicidad, su primer trabajo, digamos, realmente concreto en periodismo. Uy, no, a mí me da pena decir eso, con ese nivel de esa época. Pero estamos hablando del siglo XX ya, ¿no? Estamos hablando del siglo XXI. 21, perdón. El final del 20, yo hice radio, y creo que ese es mi primer contacto con la radio. Hice radio en la emisora del Instituto de Bellas Artes en Boyacá, en Tunja. Por una casualidad ahí pues me invitaron a ser parte del equipo de la mesa de trabajo de un programa que se llamaba Vuelve la Radio, con un realizador que era de aquí de Bogotá, que estaba allá y que estaba desesperado de su mesa de trabajo porque pues no tenía buena participación, y bueno, pues yo llegué ahí, calé como bien con él, y después empezamos a hacer especiales musicales de salsa, de rock, de algunas cosas que me apoyaba yo, nos apoyábamos pues en los tomos de la revista 91.9 Javerian Estéreo, que era como mi Biblia en ese momento, y pues de ahí tomábamos ciertos apuntes, ciertas cosas, y montábamos los libretos y hacíamos programas especiales sobre determinadas cosas en determinadas fechas. ¿En qué momento a su merced le empieza a interesar la música a interesar realmente, ¿no? Como investigador, y a profundizar la música de los literarios colombianos? Bueno, eso sí ya es como en la coyuntura en el que sale este movimiento que se llamaron las nuevas músicas colombianas. Estamos hablando de comienzos del siglo XXI. Ajá. Caminando por el centro, fácilmente uno se encontraba la mojarra eléctrica, que en ese momento era la mojarra frita, tocando en alguna esquina, Jacobo Vélez, Alejandro Montaño, Richie Arnedo, Marvel
Marlene Obregón estaba también en esa época, bueno, artistas, Víctor Hugo, había mucha gente, mucho artista itinerante y gente que estaba en la universidad y llevaba esa música, iban, hacían la exploración en el territorio y venían y ponían eso en la calle 19 con Séptima, que pues le cambiaba obviamente todo el panorama a esa avenida. Entonces, en eso, caminando por ahí y escuchando esa música, pero además, claro, eso me generaba la inquietud, uy, esta vaina está muy bacana, ¿dónde puedo escuchar eso? Que no sea viniendo acá al centro a ayudar ahí con la recolecta en la cachucha. Y empecé entonces a explorar y a mirar y me encontré con la Radio Nacional de Colombia en ese momento, que recién empezaba a llamarse RTBC, el espacio donde la radio estaba. Yo había escuchado Radiónica, Frecuencia Joven, que se llamaba antes, de la Radio Nacional, unos años antes, pero pues era más música, era más rock en español, era más algunas cosas del rock colombiano, obviamente, pero no nada tan particular como lo que empecé a escuchar en la calle y con lo que empecé ya a buscar ahí, sintonizando cosas de Javeriana los viernes particularmente, que era música para Colombia de los litorales, y sintonizando también de pronto cosas de la UD Estéreo, que a veces por ahí cruzaban cosas también de los litorales. ¿Y qué fue lo que le llamó a usted la atención de esta música afrocolombiana? Para llamarlo de una manera, ¿qué fue lo que despertó en usted un interés por desentrañar estas músicas, en principio como escucha? Aquí hay un asunto que tiene que ver con el final de mi etapa como docente. Yo terminé siendo como el director de artes, otra irresponsabilidad del padre Camilo, ya al final de nuestro ligue laboral. Me dejó como director de artes del Colegio San José en el Marco Fidel Suárez. Y entonces yo quería hacer un festival de música muy diferente a lo que siempre se había hecho. Digamos, las izadas de bandera siempre tenían el pueblito viejo y la piragua y algún galerón llanero y la misma vaina de toda la vida. Y yo dije, no, o sea, hay muchas músicas colombianas que no se están conociendo. Pues que embarrada, los profes de música a veces también se limitaban como a dictar ahí lo poquito y no ampliaban su panorama, y me metí por ese lado. Entonces les propuse, vamos a hacer un festival de música así, mejor dicho, con todas las de la ley. Vamos a traer a que cada curso trabaje una canción de estas nuevas canciones, pero pues en esas nuevas canciones estaba fácilmente también Las 11 Flores de Jorge Velosa para grado transición, estaba Messier Periné para grado 10º, que ya empezaba a sonar, estaba Manteca de Iguana para grado 4º, estaba Cocorocó de la Revuelta para grado 5º. Bueno, cada curso tenía una canción y eran las canciones que pues a mí me sonaban que podían funcionar. Medio curso tocaba, medio curso bailaba, y eso pues fue la manera en que les planteé a mis compañeros de danza, de música, vamos a hacer el festival así. Y con el grupo de comunicación yo me iba a encargar de hacerle la entrevista a cada uno de los maestros autores originales de esas canciones. Pues todo el mundo dijo, ay, ¿a qué horas vamos a conseguir a Jorge Velosa? ¿A dónde nos va a responder Messier Periné? Y sí, los conseguimos y me respondieron ahí con la ayuda de Luisa Piñeros, en ese momento que ya me había hecho yo muy cercano a la Radio Nacional, y por intermedio de ella me conseguí ahí algunas de las entrevistas. Con Jorge Velosa fue muy curioso porque yo simplemente le escribí como al fax, le dejé un mensaje en el contestador automático de una oficina que él tenía ahí en la 39, y un día me llamó alguien que me dijo, el profesor Carlos, y yo pensé que era un amigo que me mamaba gallo con esa voz, y yo ya le iba a decir pero me quedé pensando, maestro, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Y ya nos pusimos de acuerdo y me pidió que le enviara un correo electrónico con lo que quería que hiciera él, o que era para qué lo necesitaba. Y yo me tomé de las 2 de la tarde como hasta las 7 de la noche para hacer 3 versitos en coplas con el que le mandé el correo. Emocionado yo de que él al otro día me iba a decir, ay, ¿cómo copla usted? Bonito, venga a ver, entonces, ¿qué hacemos? Y pasó un mes y medio, y como una semana antes del festival me dijo,
profesor, tengo 45 minutos, ahí verá si alcanza a venir aquí a acérquese al centro y hablamos. Y yo estaba en la 45 Sur y tenía que venir la 39 con 4 estudiantes que tenía que sacar de clases para hacer la entrevista. Y bueno, como fuera, lo pudimos hacer y pues creo que yo tengo 2 ídolos musicales y uno de ellos es Jorge Velosa, el otro es Rubén Blades y bueno, ya con Jorge Velosa se dio esa cita y espero alcanzar a repetirla en algún momento. Y pues eso fue maravilloso, tú que has tenido la ocasión muchísimo más cercana de pronto de hacer cosas, sabes que cuando él se suelta y pues esos 45 minutos se volvieron casi 2 horas, inolvidables 2 horas. Qué chévere, y hay una anécdota también muy, muy linda con otro maestro que es mucho más joven, que es con Juan David Castaño, ¿no? Eso me parece chévere que nos la comparta. Juan David Castaño es el director y marimbero heredero de la tradición musical de Gualajo. Es un marimbero blanco y a él, por el trabajo que él venía haciendo de investigación y lo demás, Gualajo, el maestro José Antonio Torres Gualajo, le hereda su arte. Y él tiene un grupo en ese momento que se llama La Revuelta, y este grupo pues era uno de mis favoritos de estas nuevas músicas colombianas, que hacían fusiones de rock con aguabajo o con patacoreo, era una cosa muy, muy particular la música de ellos, la manera en que la hacían, que la hacen, ahorita van a estar en la despedida del Anónimo próximamente. Y con Juan David me conecté y empezamos a hablar y entonces le dije, quiero que usted vaya al colegio, qué tan difícil va a ser eso, qué tanta posibilidad hay de que usted vaya al colegio con la marimba y que acompañe a los niños del curso que van a cantar su canción Cocorocó, qué tan difícil es. Y el hombre dijo, no, consígame transporte y yo voy de una, vamos con la marimba, pero además vamos con la maestra Inés Granja. Y yo, ¿cómo? La maestra Inés Granja es la compositora de el tema de Justino García, uno de los temas del Pacífico colombiano más representativo. Es probablemente la maestra viva más prolífica del Pacífico, y de ñapa se me dieron las cosas que como una semana antes del festival le hicieron un especial a la maestra en Señal Colombia. Entonces los niños, cuando yo supe eso, pues le dije a los niños de ese curso, vean hoy Señal Colombia a las 6 de la tarde que hay un especial de la maestra. Entonces por supuesto estos niños, el día que llegó la maestra Inés Granja, pues había una fila de niños esperando el autógrafo de la maestra. Y luego, cuando ese grupo era de los que mejor estaban desarrollando el trabajo en el escenario, y se sabían muy bien la canción tiene una parte de rap, ya había una niña que ya salía con todo el flow y todo el tema. Y cuando llegó el día del festival, Juan David les había mandado un saludo por video y alguna cosa así, y yo les había mostrado videos de ellos en Colombia al Parque y en escenarios así. Ellos se habían ganado hacía poco ese año se ganaron el Petronio Álvarez, en fin, era una cosa así como que tenían cierto reconocimiento si yo les ayudaba a los niños a que vieran ese reconocimiento. Entonces ahí se hizo el trabajo con las profesoras de cada curso y se logró que eso pasara y que los niños estuvieran muy conectados con la música y con estos artistas. Entonces llega Juan David ese día con la marimba, estos niños eran los que se iban a robar el show, empieza el show de ellos, el punto de ellos, y los niños volteaban a mirarla, cuando suena la marimba, de acompañamiento de lo que ellos hacían con las palmas, con los tambores, con lo que estuvieran, voltean a mirar la marimba y hasta ahí fue, no cantaron, o sea, se embobaron viendo la marimba, sintiéndola, escuchándola, casi no cantaban. La niña cuando tenía que salir a hacer el flow casi no sale porque estaban todos embobados con el sonido de la marimba, y eso fue una cosa de las más bonitas que pasó en ese festival y en ese momento. Entonces eso, pues obvio generó unos nexos muy particulares que con Juan David hasta la fecha tenemos, y pues ahí cada que él necesita el espacio de Tres Mares, pues ahí está, a la orden. Bueno, pongamos otro poquito de música y aunque nos falta un montón de tema, tenemos que empezar a cerrar y bueno, vamos a escuchar esta hablando de ídolos. De la cantina, Pablo Pueblo, llega hasta el zaguán oscuro. Rubén Blades. Rubén Blades.
¿Por qué Pablo Pueblo de Rubén Blades? Yo creo que hay pocas personas en el universo más especiales y capaces de narrar, de hacer crónica y de contar las cosas de una manera tan particular como la gente del Caribe. Cuando la gente del Caribe tiene luz en la cabeza, salen cosas maravillosas como esta. Un cronista de todo el tiempo, un cronista, un man que sabe contar y cantar lo que es, que ha sido un cronista de la historia de Latinoamérica, que ha sido un tipo que ha logrado retratar a este Pablo Pueblo que puede estar en Buenos Aires, en Santiago, en Lima, en Belice. Pablo Pueblo existe en todas partes, como existe Juan Pachanga, como existe Pedro Navajas, como existe el Padre Antonio, o sea, es un cronista que es maravilloso y siempre está muy presente, o sea, siempre lo que él hace, siempre me ha ayudado mucho. Además, hay una canción de él que se llama GDBD, que es una canción que es hablada prácticamente, que es a capela, y que me ha servido mucho en muchos talleres también con estudiantes. Hay una anécdota bien bonita que cuenta Rubén Blades, que su merced la debe conocer, obvio, y es que cuando Piero va a Ciudad de Panamá a uno de sus conciertos, Rubén Blades se va a buscarlo con esta canción precisamente, a mostrársela, aspirando a que Piero se la grabe, que Piero la cante y salga en un disco. Y pues lo atiende y Rubén Blades dice, no, Piero, tengo esta canción, me gustaría que usted la cantara. Y Piero la lee, como no, yo no le voy a cantar esa canción. Y Rubén Blades, siendo Rubén Blades, como sí, que usted no va a cantar esta canción. Y dice, no, esa canción la tiene que cantar usted. Y eso fue como un impulso como un espaldarazo que le da Piero a Rubén Blades. Pero bueno, volviendo a Tailo Díaz, cuéntenos qué es Tres Mares y cómo concibe usted este espacio desde hace 6 años, me contaba, y qué ha pasado. O sea, lo que yo siento, Tres Mares es el programa radial que su merced tiene en Radio, como nos gusta llamarla, pero siento que a través de este programa le ha permitido a su merced, digamos, alcanzar o llegar y generar un montón de redes y de espacios, también a convertirse en manager de agrupaciones. Cuénteme si esto es así o si yo... Es un poco al contrario. Okay. O sea, aquí pasa, yo soy un agradecido de la vida, particularmente de la música, porque la música me ha llevado a donde he querido y a donde estoy. La música, o sea, yo por estar callejeando y escuchando música por ahí de artistas ambulantes, en un momento determinado Jaime Andrés Monsalve, director musical, jefe musical de la Radio Nacional, con quien ya teníamos ahí una pequeña amistad, me dice, ¿usted se le mide a hacer que Absalón Sinisterra suene en la radio? Y yo, Absalón Sinisterra era un músico ambulante que parqueaba su marimba a veces en el centro, en la Jiménez, y a veces en la 24 con 53. Y yo me acerqué a él, lo busqué y le dije, ¿quieren que usted suene en la radio? Hagamos un sencillo, ¿cómo se hace eso? Okay. Y él me dijo, no, pues necesito un marimbero, yo hago la voz y conseguimos el resto de los músicos y un estudio. Y hagámosle. Yo le dije, listo, hagámosle. Yo pues tenía la manera de contribuir con ese trabajo en ese momento y lo hicimos, y se produjo una canción que es El hombre se tiene fe. Entonces la canción se llama Yo no soy feo, y esa canción la convirtieron Jaime Andrés Monsalve y Juan Carlos Garay, según ellos, que también se tienen fe, en el himno de su espacio de la onda sonora. Yo no soy feo se volvió pues una canción que sonó mucho, y fue la primera vez que una canción que yo ayudé a producir, así ahí de ladito, entró al top 20 de la Radio Nacional. Por ahí, Andreísa Anaya, la llaman Andreísa Anaya, periodista de la Radio Nacional, que tenía un espacio que se llamaba Afrocolombia, y con quien nos hicimos muy amigos. Yo le ayudaba a veces con ella, me quedó mal el grupo que tenía para hoy, consígueme a alguien, y bueno, ya tenía ahí como amigos músicos, entonces le pude solucionar algunas cosas, o le pude enviar artistas que yo pues estaba ayudando a de alguna manera, aprendiendo cómo era ese el tema.
Entonces ella es la primera que me dice, un artista necesita tener un EPK, un artista debe desarrollar pues cosas de prensa, un artista se mueve de tal o de cual forma, hay que hacerle un release, hay que hacerle un comunicado de prensa, bueno, las cosas como básicas de eso. Me las cuenta ella porque ella en ese momento trabajaba de pronto con algún grupo. Entonces la llama ella Gustavo Pantera García, trombonista legendario de Latin Brothers, de La Verdad, de Fruco y sus Tesos, y le dice a ella que quieren tenerla a ella para que les haga prensa. Y ella dice, no, pues no me interesa, no tengo el tiempo, no lo puedo hacer, pero les voy a mandar a un amigo, y me echó a mí a la guerra. Y la manager me dice, ¿tú qué has hecho? ¿Qué puedes decirme o cómo me convences de que puedas hacernos prensa? ¿Tú qué has hecho en la música? Y yo le dije, no, pues había un man que tocaba en la 53,24 y ahora suena en las 53 emisoras de la Radio Nacional. Y yo lo hice sonar. Dijo, listo, eso es lo que necesitábamos, y ahí me enganchó. Y trabajamos un tiempo con el maestro Pantera García. La última vez que él había sonado en radio era el trombón de Sobre las Olas, 86, 87. Y lo hicimos sonar un par de veces, 2 sencillos, de nuevo al top 20. Y a la par yo iba a todos los conciertos de una agrupación que se llamaba Afrotumbao, yo iba a todos los conciertos y me conocía obviamente con los cantantes y con los músicos, y uno de ellos me dice, vení vos haciéndole prensa a esta gente, y vos que sos seguidor nuestro, ¿por qué no nos haces eso a nosotros? ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo hacemos? Y nos sentamos y hablamos, y yo me metí de experto. Yo estaba escuchando el disco de ellos sacaron un disco como en el 2011, por ahí, 2012, y ese disco solo había sonado una canción en la Radio Nacional, y entonces ellos se sientan conmigo y me dicen, es que queremos hacer un disco nuevo. Y un disco nuevo, si no le ha sonado sino un sencillo y no pasó nada, hagamos otra cosa. Hay una canción ahí que se llama La Distancia, y a mí me gusta mucho esa canción. ¿Por qué no ponemos esa canción a sonar? Y yo pues busco la manera de que vuelva a que se meta al top 20 y que pues hagámosle a este disco, o sea, no dejemos morir el disco. Bueno, listo. Lo que es el poder de la palabra, el disco se llamó No es fácil, y obvio, nunca fue fácil. Entonces, poner a sonar ese sencillo para mí fue una cosa particular, fue la primera vez que una canción que yo sugerí y que yo llevé a la radio fue número 1 del top 20 por varias semanas, y fue la primera vez también de poderla ver en vivo, cantada, que ellos pudieron ponerle el micrófono a la gente para que le cantaran el coro, que eso no pasó en otro concierto, pero ese día pasó. Entonces, eso me fue llevando de esa manera, o sea, la música me fue llevando a acercarme a las agrupaciones, la música me fue llevando a hacerme amigo de músicos y a empezar a gestionar y a hacer cosas. Fue un proceso de 5 años con ellos. Fuimos al Mercado Cultural del Caribe, al Mercado del Pacífico, al Bogotá Music Market, fuimos showcase, hicimos un trabajo muy bonito, muy valioso para la música del Pacífico y de esta agrupación. Y eso, cuando yo estaba empezando a llevar entonces agrupaciones a las emisoras, porque pues le hacía prensa también al maestro Giovanni Parra del bandoneón, a Iván Borda con el feeling colombiano, de pronto me pedía a veces algún favor a alguna persona de que sí le podía abrir la puerta a X o Y artista que venía de afuera. Entonces empecé por ahí a tener contactos con gente de República Dominicana, de México, y bueno, ahí pasaron cosas y fui de estar tocando puertas, que es lo único que sé tocar. Ese día, un día me dijo Manuel Durango de Radio Nacional, de Radio UNAL, UN Radio en aquel entonces, ¿usted se le mide a hacer 1 hora de programa de música del Pacífico? Y yo dije, uy, espere, ¿cuándo? Los sábados. ¿Los sábados a qué horas? Por la mañana, de 10 a 11. Yo, pero si a esa hora va el programa que yo más escucho de la emisora, que es el de los maestros Carlos Melo, y no, es que ese programa ya, ellos, los señores ya están muy viejitos, ya uno de ellos tiene demencia senil, eso que estamos pasando desde hace 1 año y medio son repeticiones y no vamos a pasar más repeticiones. ¿Se le mide o no hacer ese espacio? Él me había invitado antes al programa del de las Venas del Caribe a hacer informes del petróleo y otras cosas, y yo le dije, bueno, pues sí, pero espéreme, yo le paso una propuesta, porque pues no es solo música del Pacífico, hay otras músicas que no se están escuchando y que pues creo que vale la pena abrirles campo. Entonces me dijo, bueno, hágale. Entonces se me dio pues por
pensar en un programa que pudiera hablar de música del Caribe, del Pacífico, por influencia de mi amada Lady, en músicas indígenas, por la cercanía que ella ha tenido con poblaciones y por temas que hemos hablado con ella muchas veces, por la sugerencia que ella me hizo alguna vez de escuchar al grupo Putumayo. Empecé a planear eso y entonces dije, bueno, vamos a hacerlo así. El programa va a ser de esas 3 regiones, pero ¿cómo lo llamo? Y en 1998 Colombia participó en la Feria Mundial con un eslogan que era Colombia, el país de los 3 mares. Y hablaban del Caribe, el Pacífico y la Amazonía, como los 3 mares que por allá han rotado, los 3 delfincitos, los 3 mamíferos que hacen parte y identifican a estas 3 zonas del país. Entonces, 3 mares se llamó el programa, por un poco inspirado, robándome un poco la idea de ese eslogan que tenía esa Expo Lisboa del 98, y el eslogan finalmente fue pues que el programa iba a ser con música a toda costa. Eso fue el origen y ese es los 5 años y medio, casi 6 que llevamos haciendo el programa. Tienen que ver Escuchemos entonces un pedacito, un fragmentito de La Distancia. De La Distancia. La canción número 1, su sencillo. Mi primer número 1 en Radio Nacional. Una anécdota también ahí mientras van escuchando la introducción, que es larguita, es que en esa época yo había empezado a caerle, a estar de novio, a hacer el amor de Lady y ella el mío, y en esa época ella vivía en Masuren y yo pues acá en Fontibón, entonces a distancia, ¿no? Bueno, muy invitados a que sigan escuchando esta canción en sus plataformas favoritas. Ya para ir cerrando, también me llama mucho la atención, además de su trabajo como comunicador, ¿no? También de su trabajo con Bandolitis, ¿no? Porque no nos cuenta, porque también es como otro elemento u otra sonoridad colombiana en la que su merced también, por la que su merced apuesta permanentemente también desde hace unos años. ¿Qué es Bandolitis y cómo se vincula a Bandolitis? Bueno, la música me abre la puerta en la radio y la radio me abre la puerta en la música. Después de tal vez 2 años de estar en el programa, la maestra Dora Corita Rojas me invita a Bandolitis para hacerle prensa de un evento que era un encuentro de plectro, un encuentro internacional de músicas de plectro. Plectro es la plumilla con la que se tocan algunos instrumentos de cuerdas frotadas. Entonces me dice, bueno, pues necesitamos un plan de medios, necesitamos que el evento que vamos a hacer en el Teatro Colsubsidio pues se mueva en los medios que tenemos a la mano, entonces pues tú nos puedes ayudar con eso. Y bueno, pues empecé por ahí haciendo prensa para ese evento. Enseguida hubo otro festival de tiple y también me invitó a ser parte de él. Luego hubo un curso que la Fundación Bandolitis es una fundación que se dedica al trabajo por las cuerdas pulsadas en Colombia. El trabajo de cuerdas pulsadas tiene pues digamos una serie de festivales y una serie de espacios donde se gestan estos encuentros a través de la música, que le permiten a la música de cuerdas hoy en día en Colombia pues mantener afortunadamente una muy buena salud, y se ha vuelto una música académica, se ha vuelto una música que tiene mucho futuro, y en todos esos procesos la Fundación Bandolitis ha sido pionera a través tanto del trabajo que ellos hacen como de la pertenencia misma de la maestra Dora Corita Rojas a través de Colombita y a través de su trabajo pedagógico. Con el paso del tiempo, pues Bandolitis me fue invitando ya no solo a participar como haciendo la prensa, sino que me dijeron, necesitamos que tú presentes un curso, o sea, vamos a hacer un curso, pero pues que tú seas quien lo presente, quien lo modere, quien le dé la bienvenida a los estudiantes y eso. Y pues
ya después me invitaron a ser parte del contenido, entonces como a coordinar académicamente un curso que fue para la época de la pandemia. ¿Cómo se me ocurría que podíamos generar un espacio académico en el que quienes participaran del espacio pudieran aprender a hacer festivales? Entonces me conseguí un amigo de Argentina, un amigo de México, que fueron los docentes de cada una de las clases, a Chucky García, el curador de Rock al Parque, otro de los curadores, y bueno, por ahí se fueron dando cosas, y hoy en día pues participo de la creación de los proyectos que la Fundación presenta, de algunos de ellos, digamos este año voy a hacer la semana entrante, o sea ahorita en mayo vamos a tener un curso que es para personas de la localidad de Santa Fe, para agrupaciones musicales y artísticas de danza también, de la localidad de Santa Fe, y en él pues voy a estar participando desde lo que ellos han ido considerando pues que es mi experticia, que tiene que ver con el manejo de medios y de redes sociales. Hemos dictado también este tipo de cursos en asocio con la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá para artistas líricos y sinfónicos, y bueno, es decir, por ahí ha sido el tema. En el tiempo del 2018 acá hemos ganado algo así como unas 6, 7 convocatorias, 3, 4 premios, y pues ha sido un aprendizaje maravilloso, y agradezco, es un honor para mí hacer parte de la fundación, y agradezco inmensamente lo que Dora Corita y Elkin han hecho pues por la música, y pues por mí, por permitirme y darme esa oportunidad. Qué chévere, Tailo. Ya para ir concluyendo, me gustaría que usted, desde su experiencia, primero como amante de la música, después como periodista musical, como comunicador y también como gestor, me dé su opinión de cómo describe usted la dinámica musical de Bogotá a grandes rasgos. ¿Cómo percibe usted que funciona esta ciudad y cómo vive esta ciudad con la música, y cuáles pueden ser, digamos, esas carencias que pueda tener la Bogotá musical? Esta ciudad, sin la música, probablemente sería más invivible de lo que es. Los espacios musicales que se han gestado al interior de Bogotá han tenido una posibilidad seguramente en determinados territorios pues de salvar vidas incluso, pero aquí hay un asunto que tiene que ver con el enfoque que la música está teniendo hoy en día como industria, porque la industria tiene unos ciertos parámetros que hacen que, pues como parte de la industria, ciertas políticas y ciertos mecanismos que ayudan a ser parte de eso compliquen o generen otro tipo de expectativas. Entonces hoy siento que el mercadeo, el marketing, el posicionamiento de marca, el branding, todo eso va por un lado y tiene unos valores y tiene una serie de de posibilidades, y a la gente le gustan esas cosas que están circulando en las redes, en los medios masivos, y por ahí esa competencia tiende a ser un poco desigual con la música en sí. O sea, ese tema de los mercados musicales, de estandarizar cómo se tiene que presentar un artista, cómo tiene que presentar su proyecto, cómo tiene que generar sus expectativas musicales, pues es un asunto que está asfixiando procesos que en muchas ocasiones no tienen otra opción. O sea, todos hacemos como parte de un ecosistema de lo independiente, de lo emergente. No somos Shakira, ni J Balvin, ni nada de esas cosas, a Dios gracias, sino que somos artistas desde otras músicas, desde otros sonidos. Esta mañana estaba entrevistando a un grupo que se llama Jazz Chiri Music, que van a ser los invitados del Tres Mares del próximo lunes. Están haciendo una vaqui para completar 4 millones de pesos para poder llevar unos músicos de aquí de Bogotá allá a Quibdó para presentarse en las zonales de clasificación del Petronio Álvarez. 4 millones de pesos. Es su opción, es su modo de trabajar, es lo que tienen ellos para presentar, para ganarse la oportunidad de ir con toda seguridad a ganársele la modalidad libre de Petronio Álvarez. Es una música increíble, y es una música, ojalá los busquen y ojalá escuchen el programa el lunes. Y eso
esos 4 millones que se pelean pues ahí a centavito a lo que les puedan donar en una vaqui, contra un Sebastián Yartra, hijo de un gran empresario que tome 300 millones de pesos para que arranque mijito su proyectico. Esos panoramas complican el verdadero sentido de la música y pues nos enredan un poco también en cuanto a lo que eso como industria y como proceso se está viendo. Acá tenemos el BIME, acá tenemos el BOM, acá tenemos una serie de festivales, encuentros y cosas que ayudan mucho a que el músculo de la industria musical pues se fortalezca, pero hay unos procesos que tienen que darse aquí en las localidades. Hay espacios como este que a Dios gracias existen y que ojalá podamos nosotros mismos empezar a voltear los ojos a la localidad y tratar de ser profetas de nuestra tierra, trayendo a estas agrupaciones y abriendo estos espacios para que público como ustedes que arrastren a otros amigos vengan a poder generar esta escena para esas músicas. Antes de cederle la palabra al público, si tuvieran preguntas, mi última pregunta, y agradeciéndole de nuevo por aceptar esta invitación y por venir a los otros conversatorios, tiene que ver con eso, con esa experiencia que usted tiene y con esa opinión que nos acaba de dar. ¿Cómo cree que puede llegar a ser posible que la música de la ciudad se dinamice un poco más, que se salga de ese, vuelvo a hablar de ese eje casi inquebrantable, que es como difícil de quebrar, que es el centro y Chapinero, para que la música deje de estar allí y se vaya o venga a otras localidades y que Bogotá realmente sea una ciudad creativa de la música, que es el eslogan que tanto nos quieren vender y convencer de que esto es cierto? El asunto está en nuestras manos porque tiene que ver con el público. Hay becas de las convocatorias del distrito de IDARTES que se llaman Giras por Bogotá, y soy testigo, mi madre es testigo del asistir 4 o 3 personas a un concierto de una agrupación como Colombita, una agrupación con 20 años de trayectoria que ha recorrido tarimas por todas partes. Si nosotros como público no nos interesamos en ver dónde hay movida cultural, si nosotros como público no nos interesamos en buscar espacios, y si nosotros como público nos seguimos acostumbrando a pegarnos el viaje hasta allá, hasta la Gilberto Alzate porque es gratis, o hasta el Rock al Parque porque es gratis, o hasta Chapinero porque hay rumba, o hasta… Si nosotros mismos no hacemos por abrir espacios para que estas músicas empiecen a circular por nuestras localidades, pero con músculo. O sea, digo, este concierto de Colombita fue en el Teatro Experimental de Fontibón, y habían 4 o 5 personas. Pues la agrupación no es conocida acá, ¿por qué? Como hay muchas otras experiencias de otros grupos que hacen giras por Bogotá con públicos así escasos. Para mí es angustiante, lo fue durante la época en que estaba manejando agrupaciones, cuando uno toca en un bar por puerta, rogar que llegue la gente, mejor dicho, que ojalá esa noche todo el mundo se embriague y lleguen allá, pues. Por puerta se refiere a gente pagando la boleta, no que el bar garantice un dinero ya para la banda, sino que la gente paga y de eso le pagan a las bandas. Exacto, entonces salir muchas noches con lo del taxi, pues complicado. Ver que no hay recepción, que no hay esa acogida de cambiar el chip, de ponernos a pensar en que la música no puede ser simplemente esa que nos ponen a sonar en la radio comercial y que es de lo más ramplona y de todo lo demás, ¿no? O sea, hay cuánta riqueza hay acá y cuánta falta de oportunidad hay acá. Entonces, eso está en nuestras manos. Cambien la emisora, muévanse un poquito para el centro, que ahí está Radio Nacional, Radio Unal, la UD Estéreo, o sea, cambien y empiecen a escuchar y empiecen a circular por ahí, por esos otros sonidos, que es la única manera que nosotros podemos hacer que ese eje oriental, o sea, no puede ser posible que una ciudad con, no sé, 8 millones de personas solo tenga esa oferta cultural del centro y Chapinero, que unos artistas solo tengan la posibilidad de girar en el Quiebracanto, cuando existía Bugalú, en Latino Power,
y de pronto en algún bar por ahí en el Parkway. O sea, no puede pasar eso. No puede pasar que una localidad con 440.000 habitantes como esta no tenga una oferta diferente a eso que tenemos ahí por la 97, de bares para tomar, para emborracharse, embrutecerse y consumir y hacerle el gasto a los mismos de siempre y con la misma música ramplona y ordinaria de siempre, teniendo tanta riqueza. Está en nuestras manos. Empecemos a rodar la bola y hacer que esto crezca y que podamos empezar a traer a esa jazz chiri music, ojalá un día a tocar acá y a espelucarnos. Chévere, Tailo, muchas gracias. ¿Alguien quisiera preguntarle a Tailo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Yo no tengo una pregunta, pero sí me parece muy bonito lo que su merced acaba de decir. Cuando nos dices, cambien el chip, busquen en el diario, en la emisora, busquen otra, y lo siento como eco de aquel panadero que algún día a su merced le dijo, cambia el chip, busca otra cosa. Y la juventud ahorita es tan complicado y tan fácil que cuenten tanta basura en los medios de comunicación y en estos aparatos. O sea, la lucha es grande, pero vale la pena dar. Y gracias por el consejo. Yo no sé si quepa la cuñita que, por ejemplo, el domingo en Casa Turquesa está Índigo de Sistema Solar. Va a estar al mediodía y este domingo. Ahí, créanme que hay demasiada oferta, hay mucha cosa por hacer. No nos limitemos y no lleguemos todos los viernes pues a la casa a ver un reality o a repasar el noticiero. Hay mucha cosa por hacer afuera. Callejemos. Antes de terminar, quiero de nuevo agradecerles a ustedes por su presencia, a las personas que me han acompañado a lo largo de estos 5 conversatorios, Tailo incluido, mi familia. Agradecerle de nuevo a Carlos Sosa y a Sala 101. Espero que este espacio se mantenga, se consolide y crezca y se convierta en un referente no solo de la localidad, sino de la ciudad, como un punto de encuentro y un punto obligado para el arte y las manifestaciones artísticas acá en Bogotá. También aprovecho para agradecer pues al Centro Cultural Casa Turquesa y al Teatro Experimental de Fontibón por abrirnos las puertas y hacernos sentir como en casa, como nos han hecho sentir acá. Invitarlas a que nos acompañen el martes en el evento de socialización de este proyecto. Vamos a contarles cómo nos fue, vamos a pasar un pequeño video de esta experiencia y también a presentar o dejar ya en el aire los videos de los 5 conversatorios. Vamos a estar con Tailo, con Juancho, con Alejandra y creo que también con el profesor Augusto Clavijo, que fueron algunos de los invitados, conversando con el periodista musical, amigo y colega Luis Daniel Vega, que se va a echar la pasadita también. Eso, invitarlas, agradecerles. Nos vamos a despedir con una canción que escogió Tailo, de uno de mis autores favoritos en los últimos años, que cada vez siento que me canta más a mí o al Humberto de estos años, que se llama Luis Eduardo Aute. La canción se llama Me va la vida en ello, y con sus palabras contándonos por qué escogió esta canción, y con la voz de San Luis Eduardo acabamos por hoy. Gracias y buenas noches, Tailo. Muchísimas gracias, Humberto, y muchísimas gracias a todos por venir, por la compañía y por gastarse este tiempo. Discúlpenme que yo sé que yo hablo demasiado. Gracias. Esta es una canción que tiene que ver con una apuesta en general para la vida y que tiene que ver con el amor. Se nos tiene que ir la vida en amar. Eso es fundamental, y en amar todo lo que nos rodea, en amar a esos otros seres que nos falta, que se despierte una parte también de nuestro espíritu para que los animales sean parte de ese amor también, que muchos de nosotros tengamos un mejor trato con ellos y que hagan parte de nuestra vida. Lo digo en particular por mi gato. Mi gato, obviamente, pues influenciado por la música, se tiene que llamar Currulao. Si no se llamaba Currulao, se llamaría Bullerengue.
porque hacía mucha bulla cuando le servía la comida. Y hoy está hospitalizado, en estos días está hospitalizado, es un gatico de 11 años que también creo que fue un detonante de cambiar el chip y de estar hoy en la música. Entonces me lo regalaron unos amigos músicos y es un gato que amo, como amo a Lady, y esta canción de alguna manera pues es un himno nuestro. Lo bailamos el año pasado, el día de mi cumpleaños, en un momento muy particular y muy especial. Entonces nada, el llamado es a eso, amar, y que en eso se nos vaya la vida. Tailo, muchas gracias. Tengo que felicitarlo por algo muy especial, que es la prédica, la forma como usted muestra cómo ama a su compañera, a su esposa. Esa es la única forma de vivir la vida, mostrando el amor a través de cada día hablando de su compañera o de su compañero. De todas maneras, lo felicito por eso. Eso es muy bonito y eso me parece maravilloso, y con amor la vida se puede vivir, la vida es más bonita, es sencillamente, lo felicito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a Tailo, un aplauso. Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera.